Lunes 28 de marzo del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta nacional reelecta por Alianza País. Su contrarréplica a Patricio Donoso sobre la supresión del impuesto a la salida de divisas, la participación privada para reforzar los servicios de salud y educación y también la investigación de los papeles de Panamá y el caso Odebrecht. Hoy estará en nuestros estudios además Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para revisar las propuestas tributarias de los candidatos presidenciales. ¿Cómo afecta la carga tributaria a la producción, el empleo, el costo de la vida? Lo vamos a analizar. Y Diego García, procurador general del Estado. Las negociaciones con Odebrecht para lograr un acuerdo de cooperación eficaz penal sobre los sobornos cometidos y una reparación integral al Estado ecuatoriano por los perjuicios sufridos. Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional reelecta por Alianza País, ha solicitado contrarréplica a Patricio Donoso, asambleísta por Creo, sobre el impuesto a la salida de divisas, la defensa de las conquistas sociales y la investigación sobre los papeles de Panamá y el caso Odebrecht. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un saludo muy especial a todo el pueblo ecuatoriano. Respecto a la supresión del impuesto a la salida de divisas, Patricio Donoso señaló lo siguiente, veamos. Todos los movimientos políticos, Alfredo, y todos los candidatos a la presidencia de la República, salvo el candidato oficialista, plantearon en su campaña la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que encarece toda actividad productiva y de la familia ecuatoriana en un 5%. ¿Qué empezó, recordará usted, con el 0,5%, se duplicó al 1%, se duplicó al 2% por esta sola vez, nos dijo el gobierno, y luego subió al 5%. El propio candidato Lenín Moreno, lo he escuchado ayer aquí en Ecuavisa, manifestar que podría irse desmontando este impuesto de a poco. Nosotros proponemos, y Guillermo Lasso propone, desmontarlo de una sola vez. ¿Por qué hacerlo gradualmente, Gabriela, en 5 años, como propone Lenín Moreno? Bueno, me parece importante, por respeto a toda la ciudadanía ecuatoriana, que las tesis que se presenten en los diferentes medios de comunicación puedan tener sustento y sobre todo no confundamos sobre diferentes temas como impuestos y el tema de salida de divisas, que es uno de ellos, pero que el asambleísta que solicitó una réplica en este espacio la semana pasada confundió de manera directa lo que es el impuesto de salida de divisas con lo que es el impuesto a la producción y el tema de las salvaguardias que se aplicaron en estos últimos años, sobre todo para la protección de la industria nacional. Para dar un dato nada más, el tema de la salida de divisas es un impuesto que lo paga una mínima parte de la población ecuatoriana, puesto que la mayoría de los ecuatorianos, ni siquiera de la clase alta, clase media, peor aún, clase pobre de este país, no piensa en sacar sus capitales afuera del país para inversiones en otras economías cuando el Ecuador es el que necesita esas inversiones. Solamente para dar un dato, entre las salvaguardias protegen a las pequeñas y medianas empresas que generan alrededor de 100.000 plazas de trabajo de forma anual. Eso es lo que realmente protege. Aún así, el candidato Lenín Moreno Garcés ha planteado que si se tiene que revisar el tema de las salvaguardias y eliminarse aquellas que no afecten a la producción nacional, se lo va a hacer desde el primer día de gobierno de Lenín Moreno Garcés. Pero hay que ser claros aquí que el tema de la salida de divisas, sin duda alguna, también está enmarcado en temas de delito cuando se lo hace de manera ilegal, ilegítima, como se ha hecho muchos de los personas o de los ecuatorianos aquí en el Ecuador, empezando por el candidato banquero Lasso, que ha tenido y ha sacado justamente esas divisas fuera de la economía ecuatoriana a través de inversiones, a través de 40 o más de 40 empresas offshore en 3 paraísos fiscales. Bueno, pero eso debería investigarlo el SRI, porque se ha presentado una denuncia por parte de periodistas extranjeros cuando el gobierno considera que los extranjeros no deben inmiscuirse en asuntos internos. Y respecto a la salida de divisas, lo interesante hubiera sido que la investigación la hagan los medios de comunicación nacionales, pero a la falta de eso, el diario Página 12 es el que la investigación debe hacerla el SRI, debe hacerla la Asamblea Nacional, los que tienen obligación para eso, que son pagados para eso.
porque del lado del periodismo resulta que es muy desagradable desde hace varios años en este país investigar algo por el problema de las multas que existen sobre los medios. Y si se publica algo que no le gusta al gobierno, le ponen una multa al medio. Entonces ese es el problema. Perdón, pero a mí me parece importante señalar esto. El tema no es que tengan miedo o no tengan miedo. Lo que pasa es que los medios de comunicación monopólicos, anclados al poder económico del país y a la banca privada, como se ha evidenciado en las últimas semanas, pues es justamente los que promueven o difunden lo que quieren difundir y ocultan lo que quieren ocultar. En ese sentido, pero el SRI nos ha entregado información oficial. Perdón, el SRI ha entregado información oficial ya sobre el tema de la salida de divisas. Más de 30.000 millones de dólares se encuentran en paraísos fiscales producto justamente de la salida de capitales de este país. Y cada uno de esos dólares que sale de la economía nacional es un dólar menos en el pago de impuestos para el Ecuador, que va directamente al tema de la inversión pública. Es decir, cuando hablamos de garantizar educación, salud, emprendimiento, trabajo, empleo, salario digno, sí, pero no también el impuesto a la salida de divisas se refiere a las importaciones de materia primas, de bienes de capital, y ese impuesto los ricos no lo pagan, se lo pasan a los pobres. No, perdón, pero la mundo, salida de divisas no tiene nada que ver con el tema del impuesto a importaciones. Ahí me parece que hay una confusión grande. Yo me permitiría invitar a que podamos revisar bien cuál es la tabla de impuestos que se aplica en el Ecuador, cuántos son quienes pagan impuestos en este país, y ahí nos vamos a dar cuenta que el 98% de los ecuatorianos no paga justamente, por ejemplo, el impuesto a la renta, que apenas lo paga el 1/8 de la población ecuatoriana. Pero además, no podemos confundir el tema de la importación con el tema de las salidas de divisas. Una de las cosas que sostiene el gobierno es que gran parte de la gente, los que ganan menos, no pagan el impuesto a la renta. Entonces, más bien el gobierno ha logrado de que haya un grupo de grandes contribuyentes que lo ha agrupado el SRI y han subido considerablemente las recaudaciones del Estado en eso. O sea, si usted está diciendo que no paga el impuesto a la renta, estaría indicando más bien que ha sido un fracaso del gobierno, cuando es al revés, el gobierno sí ha cobrado el impuesto a la renta. No, más bien al contrario, estoy buscando aquí una imagen que nos pueda realmente demostrar, y aquí tenemos cómo entre el 2007 y el 2016 se duplicó el ingreso mensual per cápita gracias a las políticas de redistribución. Antes la desigualdad era de 42 veces, hoy es de 24 veces. Somos el país que más acorta distancias y brechas de desigualdad en este país gracias a esa política de redistribución y de diferenciación. Bueno, esa es la diferencia entre los modelos de desarrollo propuestos por el candidato Lenín Moreno y por el candidato Guillermo Lasso. Mientras entonces nosotros vamos a la parte de las conquistas sociales. Para la salida de la pobreza, donde cerca de 2 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza, el candidato Lasso lo que propone es justamente generar medidas para todos por igual, como lo hizo y lo está haciendo. Para ver lo que propone el candidato Lasso, primero de cada 3 argentinos está justamente regresando a la pobreza. Lo invito a escuchar a Patricio Donoso, que precisamente se refiere a los proyectos, a los programas en educación y en salud. Veamos lo que dijo Patricio Donoso. Existe en este país un déficit de 8.000 camas hospitalarias en el Ecuador, pero el Estado no tiene la capacidad de construir clínicas y hospitales a ese nivel. Por eso es que el candidato Lasso ha propuesto que el sector privado se involucre con aquello que se denomina la subsidiariedad, de tal manera que se puedan construir clínicas y hospitales en una especie de zona franca de salud, eso sí, con incentivos tributarios y con la condición de que aquellas nuevas implementaciones hospitalarias y de clínicas le den en forma gratuita al Estado el 25% de su capacidad instalada para atender precisamente a los ecuatorianos que son parte del bono de solidaridad humana y por supuesto a quienes no tienen recursos económicos. Sí nos preocupamos en la educación también de que la gratuidad se mantenga, pero por supuesto haciendo reformas de forma tal que se reabra, por ejemplo, la educación intercultural, se le devuelva la autonomía universitaria en la educación superior, se cierre la CENACID y con ese dinero puedan duplicarse las becas para los estudiantes ecuatorianos, más allá de que daremos la libertad de que el joven ecuatoriano pueda estudiar la carrera que quiera. A ver, ¿qué hay de malo, Gabriel, en la participación privada para mejorar salud y educación?
No, no existe nada en la participación privada cuando se está hablando del ámbito económico y productivo. Y lo que ha dicho Lenín Moreno es, desde el primer día del gobierno, instaurar una mesa permanente de diálogo entre el sector público y el sector privado para evaluación de las políticas productivas y económicas. Pero lo que menciona el asambleísta Donoso es justamente lo que ratifica el modelo privatizador de la política y de la propuesta de Guillermo Lasso. En el Ecuador, actualmente, las camas hospitalarias han subido de un 15.2% a un 18%, mejorando indiscutiblemente el tema del acceso al servicio público de salud, que además es mandato constitucional, público y gratuito. Del 2006, que se hacían atender 16 millones de ecuatorianos en el sistema de salud, en el 2016 se atienden 41 millones de ecuatorianos en el sistema de salud pública. Cuando hablamos del tema de la seguridad social y de los afiliados, según la población ecuatoriana, hoy el 42.1% de la población ecuatoriana es parte del sistema de seguridad social y tenemos que seguir caminando hacia la universalidad de la seguridad social. Pero además, cuando estamos hablando del gasto de salud para la oposición, para nosotros ha sido la mayor de las inversiones. El monto entre el 2007 y el 2016 ha crecido en 466%, es decir, 466 veces más. Actualmente, incorporando el tema del sistema de seguridad social, la inversión es de 5.554 millones de dólares. ¿Qué es lo que hacemos con lo que dice el asambleísta Donoso? Con las especies de zona franca, como él ha determinado. Esa especie de zona franca es prácticamente entrar a un proceso de privatización de la salud que además tiene que ser resguardada como un derecho constitucional. Pero la propuesta según una que propuesta plantea el candidato Lasso se dice, reserva una parte para atención gratuita, que esa es la contraprestación de exonerar el impuesto, digamos. Qué gentil eso que no sea está una bien. parte destinada para el servicio público. No, para porque nosotros, una parte el servicio es que la público salud pública es 100% es de la gratuita. responsabilidad del Estado ecuatoriano. La salud pública es gratuita. ¿Hay la atención privada? ¿Siempre ha habido, hay en todas partes o no quiere que haya atención privada? Pero además, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de la política. Cambiar una política de gratuidad por una política que empieza la privatización de la salud. Y lo decimos, porque la propuesta del candidato Pero aquí no se es está hablando de justamente privatizar nada. Se está hablando de estimular las inversiones en salud. Se está hablando precisamente para que se respalde la gran labor de la salud pública y haya también espacio en el sector privado. Eso es. No, se está hablando de exonerar de por vida a todas las nuevas empresas que se anclen al tema del sistema privado, del tema de los impuestos, con la condición de que se atienda a los ciudadanos que residen en el bono de desarrollo humano. Es decir, bajaríamos la atención prácticamente de 41 millones, apenas 20 millones, de 5.525 millones de dólares de inversión a 20 millones de dólares, lo que no alcanzaría ni siquiera para 2 días de atención de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Por lo tanto, para nosotros la salud no es un juego, la salud es un derecho de los ecuatorianos que tenemos que precautelar como manda la Constitución. Y en el tema educativo, mencionar simplemente que de igual manera como se lo hizo con salud, con el ámbito de priorizar dentro del presupuesto del Estado, también se lo ha hecho con el tema de la salud. En el tema del incremento de la salud es 5 veces mayor lo que se invierte hoy en salud pública, lo que ha logrado que en el 2007, por ejemplo, tengamos 2.381.000 estudiantes, subiendo al 2016 a 3.800.000 estudiantes. Es decir, hemos demostrado que gracias a un sistema de educación gratuita y pública se puede llegar a los quintiles más pobres. Hoy la educación superior en el país, esos 800.000 jóvenes que están en las universidades del país, el 22% es parte del quintil 1 y 2 de pobreza. Como decimos siempre, a nosotros nos comandan 3 prioridades: educación, educación y educación, porque solo la educación ayuda a los pueblos a salir de la pobreza. Y estamos cumpliendo el gran acometido que es el tema de garantizar la educación gratuita, que no es un voucher, no es un crédito educativo. Eso lo superamos con las grandes políticas. Bueno, son propuestas de campaña, precisamente. Frente a las provincias neoliberales. Bueno, Gabriela, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.
Buenos días. No, muchas gracias. Y solamente invitarles a vivir una fiesta democrática, a que todos lo hagamos en paz y construyendo una cultura de paz el día domingo, a la altura de lo que el pueblo ecuatoriano se merece y a la madurez que hemos generado como pueblo ecuatoriano. Así que a seguir defendiendo, sin duda alguna, las grandes conquistas sociales donde la salud y la educación no son mercancía, son un derecho ciudadano. Gracias, Gabriel. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa. Con ustedes, cuando regresemos, estará Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para revisar las propuestas tributarias de los candidatos presidenciales. ¿Cómo afecta concretamente la carga tributaria a la producción, al empleo, al costo de la vida? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un cordial saludo a la teleaudiencia de Coavisa. Buenos días. Sobre las propuestas de los candidatos en cuanto al esquema impositivo, ¿qué hacer con los impuestos? En lo de fondo tenemos que el candidato Lasso ofrece eliminar 14 impuestos. El candidato Moreno, impuestos como el IVA, las salvaguardias, pero sí revisar el esquema a través de la creación de un consejo consultivo para ahí sí examinarlo. Desde el sector empresarial, de comercio, ¿cuáles son las diferencias sustanciales que trae a su juicio cada modelo? Stephanie, ciertamente existe una diferencia abismal entre la propuesta tributaria del candidato oficial y la del candidato de Creo. Mire, ¿cuál es la situación del Ecuador y de la empresa privada en este momento? Si es que vemos este cuadro, podemos comparar que desde el 2006 hasta el 2015 ha incrementado la carga fiscal en el Ecuador de un 15,9% a un 22,7%. Esto implica que el Ecuador tiene una de las mayores cargas tributarias en Latinoamérica, una de las mayores cargas fiscales. La empresa se ha visto gravemente afectada, el consumidor se ha visto gravemente afectado. Y existen en este momento dos propuestas tributarias claras. La propuesta del oficialismo, que ciertamente propone constituir un consejo consultivo, lo cual no es necesario porque ya sabemos que en este momento hay un exceso de impuestos. Ofrece bajar el IVA o ofrece revisar las salvaguardias. El IVA por ley se tiene que eliminar en un año, debería eliminarse en mayo. Bajarse al 12. Sí, bajarse en 2%, perdón. El IVA debe bajar en 2 puntos. Y por la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea y por un acuerdo con la OMC se eliminan las sobretasas en junio, por lo que esa no debería ser una propuesta de campaña. En general, lo que vemos del candidato del oficialismo es que mantiene el mismo modelo económico, mantiene la misma carga tributaria. ¿Qué es lo que vemos con el candidato de Creo? Ofrece eliminar 14 impuestos, entre esos el ISD. Escuché que la presidenta de la Asamblea decía que el ISD no afecta a los más pobres. Bueno, déjeme decirle que los más afectados con el ISD es el pueblo ecuatoriano, es la gente pobre. Pero expliquemos eso porque es importante, porque estamos hablando del impuesto a la salida de divisas. Entonces, la presidenta de la Asamblea decía, bueno, pero podemos revisar quiénes han pagado el impuesto a la salida de divisas. Es un grupo minoritario de la población ecuatoriana porque la mayoría no quiere sacar capital a economías extranjeras, etcétera. Pero en la práctica, ¿qué implica un impuesto a la salida de capital y luego el ingreso de capitales? ¿Y quiénes son los que pagan la factura final? Mira, la factura final la pagan los más pobres. Cuando usted importa materia prima, paga el ISD. Para producir un producto, usted tiene que transformarlo por la vía del uso de materia prima. El costo del producto sube. Cuando importa un bien de capital, para producir, usted también tiene que pagar el ISD cuando hace la transferencia afuera. Eso involucra que el costo del producto sube. Y esa aclaración importante porque Gabriela Rivadeneira decía, bueno, pero es que el ISD no tiene nada que ver con las importaciones y tiene mucho que ver con las importaciones, porque al importar tiene que salir el capital para poder importar lo que sea que se esté trayendo al país. Así es.
entra el producto y salen las divisas. ¿Qué es lo que sucede cuando se importa una pasta de dientes? Por darle un ejemplo, el rato que la empresa hace, el importador hace la transferencia al exterior, paga el impuesto de salida de divisas, lo que implica que el costo del producto para el pueblo sube, para los más pobres. Y créame que esto afecta a los más pobres y no a los más ricos. Es decir, siguiendo con las propuestas. Al encarecerse el precio, y solo para aclarar también aquí, el argumento con el cual se justificó incluso estas medidas fue que esto iba a impulsar la producción nacional, que por qué no producimos aquí, desarrollamos la industria en cuanto a todos estos productos que se estaban importando o estas 2.800 subpartidas, por ejemplo, en el tema de las sobretasas, que es otro tema. Pero finalmente, ¿qué pasó en los últimos años? En la práctica, ¿cuál fue el resultado? En la práctica yo le digo qué es lo que sucedió. El año pasado las importaciones de materia prima bajaron alrededor del 27% y las importaciones de bienes de capital bajaron alrededor de 21%. ¿Esto qué implica? Que se frenó la producción nacional, no se ayudó a cambiar la matriz productiva y se afectó a la industria. ¿Qué se terminó afectando? Las fuentes de empleo de los ecuatorianos más pobres. Y si podemos seguir con las propuestas tributarias, el candidato de Creo lo que ofrece es bajar los impuestos, el impuesto verde, el impuesto a los espectáculos, el impuesto de salida de divisas, que ya los mencionamos, el anticipo al impuesto a la renta. Esto ¿qué hace? Es reducir la importancia del Estado en la economía y le da oxígeno a las empresas. Cuando una empresa baja el precio de un producto, vende más, puede subir su margen de contribución, genera más utilidades, paga más impuestos al fisco. Esto es muy importante. Miren, le voy a dar un ejemplo de lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra bajó desde el 2010 al 2016 su impuesto a las sociedades. ¿Qué sacó con esto? Es subir la recaudación en un 30%. Mire, ¿qué pasaría si en el Ecuador sube la recaudación por medio de bajar impuestos? Si es que sube la recaudación del Ecuador en 30%, no se recaudaría 16.000 millones de dólares, sino que se podría recaudar alrededor de 21 millones de dólares. Esto es progresivo. ¿Y qué es lo que sucede con el consumidor? ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador? El costo de la vida para la gente puede bajar. El consumidor puede adquirir más bienes a un precio inferior. Mire, le voy a enseñar un cuadro, voy a mostrar un cuadro con lo que sucedería con dos productos. El valor de una computadora con impuestos está en alrededor de 668 dólares. Si es que bajan los impuestos, esta computadora costaría 538 dólares, bajaría en 19% para el consumidor. Este es un aparato útil para la educación, para poder trabajar. Mire qué pasaría con la camioneta. Una camioneta de 33.000 dólares pasaría a costar 22.500 dólares, bajaría en un 34%. Esto sirve para trabajar, este bien sirve para trabajar o simplemente para las familias que quieran adquirirla para su uso. Y claro, y en eso se puede diferenciar fácilmente sobre cuánto cuestan las cosas aquí o afuera por la carga impositiva que hay en ciertos casos. Pero ahí es la importancia de las diferencias sustanciales en los modelos. El gobierno, el modelo que ha aplicado es que es necesario incrementar los ingresos tributarios, por ende la carga tributaria, porque con eso pueden financiar sus gastos, sus inversiones. Gabriela Rivadeneira, bueno, decía en los últimos años en 466% ha aumentado la inversión en la salud. El tema es, esos ingresos tributarios, hoy por hoy, a diferencia de lo que pasaba al principio de este gobierno, hoy por hoy, el gasto del gobierno, ¿cuánto va destinado a la inversión en salud y educación, según lo que tiene y manda la Constitución? ¿Y cuánto al pago ya del servicio a la deuda, por ejemplo, de los compromisos que hay por la deuda adquirida en los últimos años y en tasas más altas, según se lo ha hecho también en los últimos meses? Mire, ¿qué es lo que ha sucedido? El gobierno gasta alrededor de 11.000 millones de dólares en el servicio anual, que es pago de capital e intereses de la deuda, y gasta 7.000 millones de dólares en salud y educación. Entonces, todo lo que recauda, y ni siquiera le alcanza, pero todo lo que recauda se va hacia el pago de la deuda. Inclusive se tiene que endeudar el gobierno para seguir pagando el gasto operativo. Y si hablamos de los gastos, le puedo enseñar otro cuadro. Mire qué es lo que ha sucedido en el Ecuador. Los ingresos del Estado han subido en 5,4 veces.
En el 2006, del 2000 en la década del 2000 al 2006, del 2000 al 2006 se recaudaron alrededor de 50.000 millones de dólares. Del 2007 al 2016 se recaudaron alrededor de 277.000 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que sucede? Del 2000 al 2006 se gastaron 47.000 millones de dólares y del 2007 al 2016 se gastan 298.000 millones de dólares. Se recaudan 277.000 y se gasta 298.000 millones. O sea, ni siquiera alcanza la recaudación. Gastan 30.000 millones más de lo que se recaudó. Entonces, es necesario un cambio de modelo. Si es que el consumidor puede gastar más, si es que la empresa puede tener un rol protagónico en la economía, esto va a ayudar al desarrollo del país. Obviamente esto no es suficiente porque en el Ecuador se tiene que parar el derroche, es lo que hablábamos. Mire lo que sucede en este momento. Ruedan alrededor de 30.000 vehículos públicos. Existen alrededor de 650.000 empleados públicos, tenemos 30 empresas públicas, entre bancos, entre la CNT, entre una aerolínea, una empresa importadora, una empresa de fármacos. Tenemos alrededor de 40 ministerios, tenemos inversiones ociosas como la Refinería del Pacífico, como el Yachay, que no le produce un centavo al país. Entonces, se debe cambiar el modelo, usted lo mencionó, se debe bajar los intereses de la deuda, que el promedio de los intereses está alrededor del 7,5%. Se debe aumentar los plazos, se emiten bonos a un plazo de 5 años. Esto no es sostenible. Estas son algunas de las observaciones desde el sector empresarial. Patricio Alarcón es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cómo no? Para cerrar. Déjeme decirle algo, Stephanie. Ahorita el próximo gobierno tiene la opción de salir adelante por medio del sector privado, de impulsar al sector privado, de impulsar al consumo. O puede seguir con el mismo modelo económico que nos llevará a una situación similar a la de Venezuela, donde la gente tiene que buscar sus alimentos en la basura. Patricio Alarcón acompañándonos hoy en Contacto Directo, son las 7:31, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa porque al regresar estará Diego García, el Procurador General del Estado. Vamos a hablar sobre las negociaciones con Odebrecht para lograr un acuerdo de cooperación eficaz penal, sobre los sobornos cometidos y una reparación integral al Estado ecuatoriano. Lo examinamos al volver, quédese usted en nuestra sintonía. La Procuraduría General del Estado informó que el 21 y el 22 de marzo en Washington, el fiscal y el Procurador General del Estado se reunieron con los representantes y abogados de Odebrecht para avanzar en busca de un acuerdo de cooperación eficaz en materia penal para perseguir a los responsables de cualquier acto de corrupción en los procesos de contratación de Odebrecht. Al mismo tiempo, un acuerdo de reparación integral indemnizatoria al Estado ecuatoriano por los daños generados por los ilícitos. Está con nosotros Diego García, Procurador General del Estado. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el resultado de sus gestiones en Washington la semana pasada? Habían algunos temas en discusión que teníamos que superar para encontrar la posibilidad de avanzar hacia la negociación que nos llevara a un acuerdo de cooperación eficaz en materia penal y también a obtener una indemnización de parte de Odebrecht por los daños que se habrían causado al Estado como consecuencia de los actos de corrupción en la contratación pública en el Ecuador a lo largo de los años. Sin embargo, habían algunos temas que estaban obstaculizando el avanzar en esta conversación, fundamentalmente en relación a exigencias sin sentido que estaba haciendo Odebrecht y que no permitían avanzar en el acuerdo. Por ejemplo, la compañía Odebrecht pretendía que el Ecuador le asegurara la posibilidad de seguir contratando, de manera que en el momento en que tuviesen que pagar la indemnización, este pago provenga precisamente de la generación de nuevos contratos, lo cual era totalmente inaceptable para el Ecuador. Además, deseaban una declaración de parte del Ecuador de haber suscrito todos los contratos y haber sido adjudicado en buena ley. Es decir,
un pase salvo que permita continuar adelante, considerando que no habría revisión alguna respecto de contratos que se celebraron en el pasado. Esto también es imposible, la Contraloría puede seguir auditando o el SRI puede seguir determinando en materia tributaria sin que ninguna autoridad pueda suscribir un acuerdo que impida el que esto suceda en adelante. Algunos de estos temas fueron superados, sin embargo, la parte fundamental de un acuerdo de cooperación eficaz o de un acuerdo indemnizatorio, que es precisamente el grueso de la información sobre el esquema de corrupción de Odebrecht, es lo que todavía sigue faltando para poder llegar a un acuerdo. Odebrecht quiere firmar sin que veamos. La información sobre el esquema de corrupción y las personas que fueron parte del mismo, particularmente la forma como se concretaron las coimas por 33.5 millones y utilidades de 116 millones, aún no ha sido proporcionada como usted señala. Al respecto, León Roldós, ex vicepresidente de la República, señaló lo siguiente. Veamos. Pretextos. Y pretextos, porque sí está muy claro en todos los documentos que funcionaron de este gobierno, en la negociación del 2008, por presión de Lula y Chávez, el Ecuador, llamemos así, se bajó los pantalones. Ahora dice el documento que se conoce, la cifra global, que es porque 33.5 millones cayeron a los funcionarios. No se bajó gratis los pantalones, renunciaron a todos, renunciaron a Glosa, a todos, no se bajó gratis, hubo un precio. ¿Quiénes cobraron el precio? La falta de concreción para la cooperación eficaz que busca el Estado. Esta falta de información de Odebrecht podría facilitar la eventual fuga de los implicados. El tema está en encontrar una justa medida entre la necesidad de obtener la información y la posibilidad de hacer concesiones. Se trata precisamente de no ceder a la presión de Odebrecht ante la necesidad de esta información para firmar el acuerdo tal como es puesto por delante de las autoridades del Ecuador. Porque si nosotros en este momento suscribiéramos un acuerdo que hiciera concesiones nuevas a Odebrecht, aparte de las que pudieran haber tenido en base a la corrupción en el pasado, entonces estaríamos volviendo a incurrir en errores que se hayan cometido antes en la celebración de los contratos. Precisamente estamos tratando de celebrar un acuerdo que sea legalmente posible. Y un acuerdo es legalmente posible en la medida en que no se hagan renunciamientos que ninguna autoridad puede hacer, como liberar de toda futura determinación que pudiera ser la Contraloría, el SRI, inclusive las entidades contratantes como un municipio que pudiera declarar terminado un contrato, ejecutar garantías y exigir multas relacionadas con el contrato. Todo esto es lo que se está precautelando y por supuesto esto no obsta a que la investigación continúe, que se obtengan delaciones internas o externas y que se obtenga información que permita continuar adelante con la investigación en materia penal. Se afirma que la Fiscalía continuará con las investigaciones dentro de la indagación previa ya iniciada. Pero respecto al convenio de transacción firmado el 8 de julio del 2010, Odebrecht se comprometió a reparar las fallas de San Francisco, al pago de 20 millones de dólares por pérdidas durante la paralización de la planta, imputable a las 8 glosas que por 70 millones estableció Contraloría, mientras el Estado dejó insubsistentes las glosas de Contraloría, retiró el arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato, también los juicios en los tribunales de Tungurahua, además el juicio, la demanda internacional contra el Banco de Desarrollo del Brasil, y Odebrecht ofreció pagar 43 millones. La totalidad de las demandas del Ecuador eran 250 millones. Finalmente el gobierno se conformó con 20 millones. Ese convenio no contó con su autorización como Procurador General del Estado, pero ese convenio es al que se refiere León Roldós y el acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos también. Ahí es donde dice que se produjo un soborno. O sea, es aceptable que en 90 días desde que se inició la indagación no haya medidas cautelares contra los presuntos implicados por un convenio que está determinado, que como usted dice que en el pasado se cometieron errores y se busca que no se cometan en el futuro. Pero
las investigaciones y los resultados de esta investigación son un área en la que yo lamentablemente no puedo informar porque están ajenos a mi competencia. Es un tema de la Fiscalía y la Fiscalía informará oportunamente respecto de estas acciones. En lo que respecta al acuerdo del año 2010, precisamente este es un acuerdo que demuestra que el Ecuador no suscribió un acuerdo al apuro y que se hicieron algunas exigencias antes de llegar al acuerdo. No es verdad que el acuerdo transaccional haya partido de levantar las glosas. Las glosas se levantaron antes de que se celebrara el acuerdo. Esta fue una exigencia de la Procuraduría General del Estado previo a dar la autorización en el mes de octubre para la celebración del acuerdo transaccional. Sin haberse levantado las glosas de la Contraloría General del Estado, hubiese sido imposible autorizar una transacción. Es decir, que usted se autorizó ese convenio. Ese convenio fue autorizado en octubre del año 2010, una vez que se cumplieron todas las condiciones, la reparación integral de la hidroeléctrica San Francisco, el pago de las indemnizaciones que fueron exigidas por Hidropastasa, el levantamiento de las glosas, pero no como un requisito del acuerdo, sino como un requisito para celebrar el acuerdo. Es decir, pero antes de llegar a eso, se levantaron las glosas. A Odebrecht volver a tener contratos con el Estado, y en ese periodo fue que tuvo la mayor cantidad de contratos que ha tenido en toda su trayectoria en Ecuador. Pero es un acuerdo puntual respecto de un daño material producto de una ejecución contractual mal hecha. Lo que se exigió es que corrija la ejecución contractual a su costo, es decir, hay que contabilizar el costo de todos los repuestos, la mano de obra, el trabajo técnico que tenía que haber sido hecho y fue hecho de acuerdo a cómo fue celebrado el contrato originalmente. Es decir, ahí no hay un perjuicio del Estado, hubo una exigencia para que se ejecute el contrato. La celebración de otros contratos son responsabilidad de las autoridades que los hayan concedido y tienen que haber cumplido con las normas para hacer la adjudicación. Y eso es un tema que debe investigarse independientemente a través de las auditorías de la Contraloría General del Estado o de la información que aparezca en la investigación penal. Diego García, Procurador General del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias también. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.